La selección salvadoreña consigue su primer empate en la era Bolillo Gómez al mando de la selecta. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Un partido muy intenso, momentos, más que todo en los arranques del primer tiempo y del segundo tiempo, tanto para Pachuca como para la selección salvadoreña. Partido que tuvo más que todo en el segundo tiempo y ya de la hora del partido, para los últimos 20 del compromiso, ambas escuadras decidieron prácticamente cambiar todo el 11 o alternar todo el 11, a excepción de los porteros, tanto en la escuadra del Salvador como en la Pachuca. De pronto la selecta, Bolillo decidió mantener poco más junta a la pareja centrales, Jorge y Julio, ya estaremos hablando de cómo saltó la selección, y así se tornaron los dos tiempos. Pachuca, que ya para el último tramo del compromiso buscó alternar entre jugadores categoría sub-23 y jugadores que ya venían siendo habituales en el banquillo. El primer tiempo tuvo al menos 5 o 6 jugadores titulares regulares en Pachuca y el resto jugadores que alternaban, pero mostrando un gran nivel y mucha intensidad en el compromiso. Vamos rápidamente con el 11 de la selección salvadoreña, con Mario González en la portería. La pareja central es Julio Cebrián y Jorge Cruz, que se mantuvieron, capitán Julio, Brian Tamacas y Alexander Larín, Larín por izquierda y Tamacas por derecha. El doble contención estuvo encajado por Melvin Cartagena y Narciso Orellana, que luego ingresó Harold Osorio y tuvo un par de buenas intervenciones, pero se vio claramente como Melvin y Narciso ya llevan mucho tiempo jugando, o sea, de que se complementaron mejor, se entendían mejor. Cuando ingresó Landaverde y Harold, tuvieron un buen arranque, pero claro, con los cambios posteriores se fue dibujando un poquito y les costó tratar de mantener un orden en mitad de campo, aparte porque la selecta se haya voltado al ataque. Ya vamos a hablar del segundo tiempo, empecemos poco a poco. Luego salimos con Santos Ortiz por derecha, que me gustó más esa faceta de recuperación, y luego buscó bien el espacio Santos Ortiz. En este partido al menos ahí me gustó un poco más que Jairo Enríquez, que salió por izquierda, y finalmente en punta con Emerson Mauricio y Josué Rivera, que tuvo un arranque medio que interesante, pero que poco a poco se fue apagando. Más bien Emerson Mauricio dio un poquito más de peso en ataque. Creo que hay anotaciones bastante puntuales que podríamos sacar al menos de estos dos partidos ante Houston y hoy ante Pachuca, y es que la selección necesita jugar con un 9 de área. Si ustedes se fijan, nos costó mucho ante Houston, pero ahora tuvo buenos tramos de fútbol la selección salvadoreña, tanto con el equipo un poco más titular y con algunos alternantes Pachuca en el inicio, pero en el segundo tiempo también con muchos cambios ambas selecciones. Pero el punto de inflexión, al menos para la selección salvadoreña, fue cuando salió Emerson y se perdió esa guía. Se perdió básicamente a quién tenía que ponerle el pase. Se vio evidentemente que se desdibujó un poquito la selección y costaba poder ir hacia adelante. Mientras que Pachuca aprovechó ese mal momento en el final del partido que comenzó a tener la selección. Luego terminamos atacando, sí, pero fue para los últimos 3 o 4 básicamente. Como les comentaba, este fue el 11 con el que saltó la selección salvadoreña. Un partido que arrancó intenso para ambas escuadras. Ambos lo buscaron. Pachuca tuvo dos opciones mucho más claras que El Salvador. No significa que la selecta no lo buscara. Ambas escuadras lo buscaron el compromiso. El Salvador con menos claridad que Pachuca, pero igual buscó. Igual remató, no con tanta claridad. Eso sí, el portero era alternante o venía jugando en el equipo sub-23 de Pachuca. A pesar de eso, mostró cierta solvencia. Tampoco le disparamos tanto a Marco, al menos en el primer tiempo, pero sí se llegó con algún temor sobre el arco de Pachuca de igual forma. Y Isidri, el jugador de la selección de Marruecos, venía siendo convocado con Marruecos, ahora no, pero bueno, fue uno de los jugadores más determinantes. También Kennedy, el brasileño, mostraron ser muy punzantes. Y por ahí a Tamacas le terminó de costar. Fue el desgaste que hizo Tamacas. Fue un buen partido de Tamacas, pero sí que perdió 2 acciones. Y cuando perdió, Isidri logró sacar ventaja. Pero recalco, fue un buen partido. Solo que Pachuca tenía herramientas muy interesantes en ataque. Ya les digo, el marroquí, el brasileño, Kennedy. Unas piezas importantes o interesantes que mostraba Pachuca en ataque. Y luego defensivamente, pues tenía, sí, un jugador sub-23 me parece, pero con el otro brasileño, Eduardo Dos Santos, que venía siendo también habitual. Fue un equipo que lo construyó de esta manera, pues Guillermo Almada, intenso siempre. Pachuca siempre fue intenso. Tanto en el primer tiempo con jugadores mucho más habituales del 11 y algunos del banco, y el segundo tiempo con algunos juveniles y algunas piezas que mantenía Guillermo Almada,
que vienen siendo regulares en Pachuca, siempre mostró ser intenso. La selección más bien es la que mostraba ser muy intenso, respondona en el primer tiempo, le duraba el combustible una media hora porque se apagaba, pero los últimos 5 se apagó. En el segundo tiempo se apagó un poco más temprano, pero hay que hablar del segundo tiempo cuando ingresó Enrico Dueñas. Le dio mucha claridad, pero Enrico necesita de un delantero centro. Cuando le quitaron a Enrico el delantero centro y ingresó Leo Mengíbar, se perdió muchísimo el fútbol de la selección. Y ya Enrico no tenía esa referencia, ya no tenía quien le libere el espacio, ya no tenía a quién filtrarle balones. También algunos cambios que hicieron, por ejemplo, Rafa Tejada, que usualmente es delantero, tuvo que salir a jugar por el costado por derecha, no sintió la posición. Francis Castillo ingresó, no tuvo esos espacios y no tuvo alguien que le coloque la pelota para poder demostrar lo que él te hace en base a velocidad. Tuvo que preocuparse un poquito por labores defensivas y allí sí le costó un poco más. Creo que se nota que tenemos un 11 muy marcado y jugadores que pueden ser interesantes en ese 11, porque luego cuando el profe Bolillo decidió hacer varios cambios en el segundo tiempo, más allá de Emerson Mauricio, otros jugadores en defensiva, aprovechó Pachuca para ir arriba. Y por ejemplo Valladares, Diego, que son sus partidos que van teniendo ahí con Bolillo, primeros partidos en selección que no tienen tanta experiencia, costó un poquito más y ya Francis tenía que regresar mucho, Rafa tenía que regresar, ya nos costó, el partido se desdibujó y perdimos intensidad. Tuvimos un buen arranque en el segundo tiempo con los cambios que se hicieron. Creo que al pasar el partido y por los cambios se fue perdiendo la intensidad y fuimos perdiendo un poco la idea de juego. Creo que apuntes claros a jugar con delantero, tratar de estirar un poco más la intensidad, al menos en el primer tiempo. Los últimos 5 o 7 faltó mantenerla. Y en el segundo tiempo, evidentemente, nos desdibujamos y ahí perdimos intensidad. Incluso nos desconectamos, comenzamos a perder las líneas, los espacios. Ya fue un partido. Igual Pachuca había hecho muchos cambios, pero ellos lograron sostener la idea. También inteligente, porque Pachuca puso varios jugadores sub-23. Evidentemente ya se conocían, no les costó mucho volver a tener esas conexiones, más los jugadores que de pronto no son categoría sub-23, pero están en el banquillo del primer equipo, y con eso Pachuca logró complicar los últimos 20 del segundo tiempo, tras el empate que había conseguido la selección salvadoreña. Bueno, el penalti, muchos miran fue o no fue penalti, yo creo que no fue penalti a favor de Pachuca. El gol es una gran cabalgata por parte de Enrico Dueñas, centro preciso, y luego la pinzada final de Emerson Mauricio. Recalco, necesitamos jugar con un 9 en el área, y luego tenemos a jugadores como Enrico que pueden ser determinantes en ese pase final. Algo que no teníamos, pues Enrico sí nos está dando. Harold Osorio lamentablemente entra en contextos complicados, al menos en el arranque de esos primeros minutos del segundo tiempo, bien Harold, pero cuando le quitaron el equipo armado y ya las piezas comenzaban a fallar, Harold tenía que multiplicarse y ya se fue perdiendo en ese embudo donde lo aprovechó más bien el equipo de Pachuca. Al final terminamos atacando los últimos 3 minutos, producto de que también Bolillo se paró, el cuerpo técnico se paró y les comenzó a decir que vamos adelante, a ver si se lograba conseguir la victoria, cuando Pachuca ya había hecho muchos cambios y tenía varios jugadores categoría sub-23 en el campo de juego. Al final se tienen que quedar con el empate, nada más. Partidos que sirven para ir sacando conclusiones y ver qué jugadores te pueden servir de cara al proceso eliminatorio y a la Copa Oro. Y yo creo que ha sacado muy buenos apuntes Bolillo, a seguir trabajando con una base local. Yo les decía, creo que hay 4 o 5 jugadores del 11 principal que van a tener que ser potenciados para que sea la base de la selección. Luego va a tener que recurrir a estos legionarios. Ojalá Harold comience a tener muchas más chances en Chicago. Por ahí está Mando Moreno, que puede ser una buena alternativa. Brian, Mayer, Cristian Martínez, Nelson Blanco. Creo que hay algunas piezas que se pueden complementar a esa base de jugadores que yo creo que Bolillo va a mantener, y que se dio cuenta que tiene que utilizar ciertas piezas que vienen de fuera. Sin más, yo me despido. Chao, chao.